El Estado dominicano históricamente no ha sido capaz de crear herramientas, de crear procedimientos efectivos para evitar la evasión y la elusión fiscal. Por eso, miles de millones de pesos dejan de entrar a las arcas del Estado provenientes de estos dos impuestos importantes. Pero ¿cuál es la ventaja cuando se pagan muchos impuestos en estos países? De que la población ve reflejada en sus mesas y en los servicios públicos y privados que sí vale la pena pagar impuestos porque hay un gobierno responsable, todo un engranaje que sí le permite a la gente tener beneficios. Y lo que sí es cierto, señores, es que las expectativas a nivel nacional en República Dominicana giran en lo que va a ser, señores, el toque a la Constitución Dominicana y las reformas que va a plantear hoy. Me imagino que a grosso modo en ese borrador el presidente de la República, Luis Abinader Corona, en la semanal de hoy. Será como a las 4:30 se espera, pero hay mucha expectativa, José Tomás. Sí, siempre la semanal de todos los lunes es realizada a las 4 de la tarde desde el Palacio Nacional. Allí concurren representantes de los medios de comunicación que son previamente invitados, pero además ese conversatorio del presidente de la República con los medios de comunicación es difundido a través de las plataformas digitales y de otros medios alternativos de las plataformas digitales de la Presidencia de la República, que maneja la Dirección de Comunicación Estratégica de la Presidencia de la República. Hay mucha expectación a nivel nacional y es correcto, normal que así sea, porque nosotros teníamos pendiente un pacto fiscal desde el año 2013. El pacto fiscal es uno de los 3 grandes pactos que mandó la ley nacional, la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, la ley 1-12. Esa ley mandó a que la República Dominicana debía firmar 3 grandes pactos para ordenar 3 sectores de vital importancia para el desarrollo económico y social, para impulsar a la República Dominicana como un país progresista, como un país altamente productivo, como un país que tenía las condiciones para garantizar la sostenibilidad macroeconómica, el desarrollo, el bienestar y el progreso. El primero de esos 3 grandes pactos firmados fue el Pacto Educativo, y así también lo establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo. El segundo gran pacto, el Pacto Eléctrico, ¿verdad? Que después de muchísimos entuertos, de muchísimas conversaciones, fue firmado. Entonces ahora tenemos pendiente el Pacto Fiscal, que como dijimos debió ser firmado desde el año 2013, pero bueno, el gobierno de Danilo Medina, el presidente Danilo Medina, no quiso meterse en esa encrucijada, porque todo el mundo sabe que hablar de fiscalidad, que hablar de organizar el sistema tributario, organizar el sistema fiscal en la República Dominicana siempre es un tema muy controversial, un tema muy complejo, porque toca intereses, porque toca los bolsillos de la clase media, toca los bolsillos de los empresarios. Hay un mayor nivel de sacrificio que hay que hacer, porque el Estado no ha querido resolver el principal problema que arrastra el sistema tributario de la República Dominicana, porque las deficiencias de la fiscalidad en la República Dominicana están asociadas a un elevadísimo nivel de evasión y de elusión. Estamos hablando de que está calculado que la evasión del impuesto sobre la renta ronda más o menos el 42%, 42%. Algunos especialistas lo sitúan hasta en un 45%. Y el impuesto selectivo al consumo de bienes, servicios, de bienes industrializados
ronda hasta el 60%, 50 y algo por ciento, y algunos lo sitúan en un 60%. Entonces, el Estado dominicano históricamente no ha sido capaz de crear herramientas, de crear procedimientos efectivos para evitar la evasión y la elusión fiscal. Por eso, miles de millones de pesos dejan de entrar a las arcas del Estado provenientes de estos dos impuestos importantes. Entonces, hay diferentes posiciones sobre lo que debería ser esta reforma fiscal. Si ampliar la base imponible dejando el mismo porcentaje de los impuestos conocidos, como el impuesto sobre la renta, el impuesto selectivo al consumo, el impuesto a la transferencia de bienes industriales y servicios, que es el ITEVIS, o si por vía de consecuencia sea no aumentar la tasa, pero aumentar la base imponible. Entonces hay quienes plantean que primero hay que resolver el tema de la evasión fiscal para recuperar todos esos recursos que no están entrando al Estado precisamente por la evasión y la elusión fiscal, antes de hablar de crear nuevos impuestos o de organizar el sistema dominicano de tributación. Lo cierto es que hoy es cuando conoceremos de manera definitiva cuál es la propuesta de reforma fiscal que el gobierno del presidente Luis Abinader le va a hacer a la República Dominicana, a todos los sectores sociales, a todos los sectores que son sujetos de tributación en la República Dominicana, y eso lo tendremos esta tarde a partir de las 4 desde el Palacio Nacional, y el escenario será la semanal, ese encuentro periodístico que ofrece el presidente de la República para enterar al país a través de representantes de los medios de comunicación de los temas más relevantes para el país y también para el gobierno. Pero el otro escenario, como dijo Marino Alcántara, mi compañero, será el Salón de la Asamblea Nacional, porque allí están llamados a reunirse a partir de las 2 de la tarde diputados y senadores en calidad de Asamblea Nacional Revisora para producir las modificaciones y las reformas a la Constitución que sometió el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, como presidente del Poder Ejecutivo. Y José Tomás, el presidente Luis Abinader se va a tirar encima, lo que dirían en el lenguaje popular, una gran vaina. Pero que es importante hacerlo. Porque lo que otros tantos gobiernos fueron rechazando de hacer estas transformaciones necesarias, él se la va a echar encima esa canana. Hay lo que se llama un costo político. Y por tenerle miedo al costo político de hacer estas transformaciones, muchos le sacaron el cuerpo. Luis Abinader ha tenido que, de manera, yo creo que hay que reconocer, responsable, meterle el diente a esto. Le favorece que este es su segundo periodo de gobierno, donde él no tiene aspiraciones para un periodo más allá, porque es la propia Constitución la que no se lo permite. Dicen algunos que por ahora. Por ahora, eso, ¿no? Habrá que ver. Bueno, hay que esperar que amanezca. Habrá que porque es que está muy oscuro todavía. Sí, pero ahí está, digamos, desde el punto de vista legal, el presidente asume de manera responsable esto. Y hay que decir, señores, que si bien es verdad que la población siempre le teme a todo lo que son políticas impositivas, cuando tú analizas toda la región del Caribe, América Latina, Estados Unidos, Europa, te das cuenta que de verdad la carga impositiva aquí anda rondando por un 14%, mientras la media en toda América es de un 21-22%. Y que hay países, con excepción como Chile, la misma Argentina, que andan hasta por un 33%. En el caso de Europa hay países que pagan hasta un 47%. Pero ¿cuál es la ventaja cuando se pagan muchos impuestos en estos países? De que la población ve reflejada en sus mesas y en los servicios públicos y privados que sí vale la pena pagar impuestos porque hay un gobierno responsable
todo un engranaje que sí le permite a la gente tener beneficios. El gran problema de nuestra América, y en el caso específico de la República Dominicana, es que subir impuestos de manera que no sean gradual, progresiva, en una población donde más del 60% de los dominicanos y dominicanas pertenecen al sector informal de la economía. Y al pertenecer a ese sector, aquí los grupos empresariales, los más ricos, los que más tienen, debieran ser los que carguen con la mayor cuota de impuestos. Porque el pobre aquí, si esa carga impositiva no es equilibrada, donde el que más tiene pague más y los que menos tienen paguen menos, para que haya equidad en la carga impositiva que es necesaria, porque el gobierno se propone recaudar, señores, porque está en déficit. Aquí se está tomando demasiado dinero prestado. Históricamente es el gobierno que más dinero prestado ha tomado y que ahora se propone una recaudación de unos 110,000 millones. Para hacer eso, el presidente en esa propuesta van a tener que apretar al país. Ahora, que apriete a los que más tienen y que si esas medidas van en beneficio hacia los grupos más deprimidos económicamente, podrá la gente asumirlo, y si va de manera paulatina. Si es un paquetazo económico, va a haber problema. Y la gente está con la expectativa de qué es lo que va a suceder. Entonces, en ese sentido, señores, yo pienso que, por un lado, el presidente asume esa responsabilidad y en la medida de que sea equitativo va a ver cómo la gente lo acoge, porque la gente está atenta. Señores, este país, mucho desempleo, mucho sector informal y sobre todo los empresarios y las industrias medias, digamos, tienen una carga impositiva de hecho muy fuerte. Eso del anticipo es una aberración económica que debe quedar eliminada en esta etapa, y sobre todo pensar que los sectores privados empresariales tienen la generación mayor de empleos en el país. Pero sin embargo, si al ponerle una carga impositiva mayor y siguen las deficiencias, por ejemplo, en los servicios del Estado y de los sectores privados, la gente va a gritar, porque no es fácil un empresario tener más cargas impositivas, más un anticipo, y que encima de eso, los apagones de los malos servicios eléctricos del país le están llevando a ese empresario a tener que gastar millones solo en el uso de combustible para que las plantas arranquen, para equilibrar el déficit del servicio energético en el país. O sea, las cosas hay que sopesarlas y que sean equilibradas. Pero por otro lado, ¿cuáles son las facilidades que da la banca nacional, privada, a las MIPYMES? Aquí las MIPYMES, la gente que tiene iniciativas en sus pueblos, barrios, va muy forzada porque tiene que estar tomándole dinero prestado a prestamita al módico 20. Entonces, esos grupos desaparecen inmediatamente. Pero por otro lado, el gobierno se ahorraría mucho dinero si eliminara una serie de subsidios en los combustibles a empresas gigantes. Señores, al sector transporte que recibe esos beneficios de bajos costos de subsidios en los combustibles, esos subsidios no benefician a la gente de abajo. Son a grandes empresarios, sindicales y grupos que reciben esos beneficios, pero también el turismo, que es en dólar y en euro, recibe muchos beneficios. Entonces el presidente debiera, incluso en esta propuesta, las cámaras debieran de eliminar, es decir, cero subsidio en los combustibles. Ya por ahí habría una gran recuperación económica en la carga impositiva y que no se le va a cargar a la gente sencilla del pueblo, en su arroz, en su habichuela, en el salami, en la pica pica, lo que la gente come, en los víveres. Entonces, estamos esperando que haya equidad en esa aplicación, que los grupos económicos sientan que el que más tiene que pague más. Y en la medida de que sea equilibrada la medida
y que se vaya haciendo de manera paulatina, la gente lo podrá asumir y asimilar. No es, óyeme, pero tú sabes cómo es que una empresa como la Barrick Gold, minera, explotando millones y millones de dólares que reciben en la explotación minera, que sigan recibiendo tantos millones de falta de pago, de facilidades en combustibles, mientras los demás sectores del país tienen que cargar con esa carga. Yo pienso, José Tomás, que en ese sentido el presidente se anotaría buenos puntos en la medida de que esas medidas que él va a tomar y que se están exponiendo y que se van a discutir en las cámaras tengan un elemento de equidad y de justicia. Eso es lo que todo el mundo espera. Lo importante es reafirmar eso que tú dices. El presidente Luis Abinader ha tenido la grandeza, ha tenido la entereza, ha tenido la valentía de tratar un tema, de enfrentar una deuda del pasado a la que el presidente Danilo Medina huyó precisamente por el costo político que tiene, y es el de organizar el sistema de tributación en la República Dominicana. Y eso es lo que uno espera que haga a través de este proyecto de reforma al sistema tributario y fiscal de la República Dominicana, o la denominada reforma fiscal o el denominado pacto fiscal, lo que sea. El hecho es que va a haber cambios importantes en la forma de tributación, en la forma de cobrar los impuestos en la República Dominicana, y uno espera que lo primero que el presidente de la República Dominicana establezca, enfatice en ese proyecto de reforma fiscal, es que haya un mayor nivel de eficiencia de las instituciones recaudatorias de la República Dominicana para eliminar la evasión y la elusión, que son miles de millones de pesos los que dejan de ingresar a las arcas del Estado producto de la evasión y la elusión, que quienes lo hacen son gente con mucho poder económico, porque los pobres no pueden evadir el pago de los impuestos. Cuando usted gana un sueldo que está sujeto al pago de impuestos, usted no lo puede evadir de ninguna manera. Se llama impuesto sobre la renta, porque eso se lo descuentan directamente en la empresa, en la empresa a la que usted sirve, porque las empresas públicas y privadas, las empresas privadas, las instituciones del Estado funcionan como entes de retención. Entonces están obligadas a deducirle a usted de su pago, de su sueldo, tienen que deducirle los impuestos correspondientes para enviarlos al Estado, para enviarlos a las arcas del Estado. Entonces, el asalariado no puede de ninguna manera evadir sus compromisos fiscales con el Estado. Ahora, hay casos de empresas privadas que les descuentan los impuestos correspondientes a los empleados y no los pagan. Y les cobran también, algunas empresas, los establecimientos comerciales, cobran el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, el mejor conocido como ITEVIS, y entonces no lo pagan al Estado Dominicano. Entonces, esas irregularidades, esas anomalías, ese hurto contra el Estado, ese delito, ese crimen contra el Estado, porque es un delito, evadir los impuestos, eludir los impuestos, debe ser perseguido y debe ser sancionado, que no hay una sanción legal lo suficientemente fuerte para aquellos que evaden sus obligaciones fiscales. Lo que hacen es que cuando acumulan grandes deudas, entonces el Estado llega a un acuerdo con ellos, o cuando hay muchas empresas que tienen esa situación de deudas con el Estado por materia impositiva, entonces aplican una llamada amnistía fiscal, y eso tiene que acabar, porque la ley tiene que ser aplicada de igual manera para todo el mundo. No puede haber vaca sagrada para aplicación de la ley, no puede haber privilegios. Igual que el tema de la gran cantidad de subsidios que hay en la República Dominicana y de exenciones
Eso tiene que ser revisado profundamente en la República Dominicana. Hay sectores que en determinados momentos el Estado le ofreció incentivos importantes para que pudieran desarrollarse, para que pudieran operar, pero esos incentivos tienen que permanecer hasta que ese sector ya tiene la suficiente madurez, ya tiene la suficiente solidez para operar solo. Entonces hay que dejarlo que funcione en la libre competencia, que es lo que ha pasado con el régimen de zonas francas, que es lo que ha pasado con el sector turismo y con muchísimos otros subsidios y exenciones fiscales que aquí uno ni se imagina que existen, porque son tantos que uno no se imagina que existen. Entonces todo eso tiene que ser revisado cuando vaya a ser discutida en el Congreso Nacional esta propuesta de reforma fiscal o de pacto fiscal, como le llamen, pero bueno, al fin y al cabo es una transformación del sistema de tributación y de fiscalidad, lo que queremos en la República Dominicana. Hay otro tema que es mucho más, es también bastante importante, el tema de la reforma constitucional, porque si bien es cierto que el presidente de la República dejó claramente cuáles son los artículos y de qué manera él quiere que sean reformados en la Constitución, no hay que olvidar que diputados y senadores, cuando se reúnan esta tarde a las 2 en el Salón de la Asamblea Nacional, se acogen a un principio que los protege a ellos, el principio de la indivisibilidad del poder, el principio de la independencia de poder, y como poder autónomo y soberano, diputados y senadores tienen la facultad y la potestad constitucional de hacer cualquier cambio que ellos crean procedente en el texto que envió el presidente de la República como reforma constitucional, pero también en el texto que fue aprobado primero por esa comisión bicameral que estudió la propuesta enviada por el presidente Luis Abinader y el texto que al fin y al cabo aprobaron los plenos del Senado y de la Cámara de Diputados para convertir en ley el proyecto que convoca la Asamblea Nacional Revisora y que estableció la necesidad de la reforma. Pero ¿qué te parece si analizamos más a profundidad ese tema cuando regresemos de la pausa comercial? A ustedes, amables televidentes, quédense con nosotros para que nos acompañen a desmenuzar lo que podría pasar en la Asamblea Nacional que se reúne esta tarde. Ya volvemos. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. Ese privilegio que nos dan cada día con la parrilla programática de Multimedios Su Mundo, que es televisión global comprometida con la verdad desde la República Dominicana para el mundo. Señores, ya estamos en más de 170 sistemas de cables a nivel nacional, presencia en todas las plataformas digitales disponibles, nuestra página www.sumundotv.com a nivel de todo el continente americano, América Latina, Estados Unidos, en el satélite Untel y en el Intelsat a nivel global, porque estamos convencidos que ustedes, que son los mejores, se merecen estar con el mejor matutino Su Mundo de Multimedios Su Mundo, diseñado para ustedes. José Tomás y amigas y amigos, el tema de la operación Camaleón, decíamos la semana pasada, pega el término, ¿no? El término del Ministerio Público al designar este caso como la operación Camaleón. Y decíamos que el camaleón, que es un reptil que se alimenta de insectos, con una cola pegajosa, pero que tiene la lengua un pegamento, José Tomás, que puede lanzarla a una distancia más larga que su propio cuerpo y atrapa con el pegamento y jala el insecto. Pero sobre todo el camaleón, como reptil, tiene la particularidad de adaptarse al medio según las circunstancias y los colores. Que si está en una superficie del color que sea, adquiere ese color de inmediato porque tiene lo que se llama la capacidad del mimetismo. Cambia de color. Y pienso que fue un buen acierto, José Tomás, llamarle Operación Camaleón,
porque los involucrados, de acuerdo al expediente que presenta el Ministerio Público, tuvieron esa capacidad de irse adaptando en cada circunstancia para envolver, digamos, estas operaciones que han traído mucho que hablar por estar involucrados o involucradas personas que uno la veía en el ámbito político, social, actuando, digamos, en el caso de Hochi, un hombre que este es su gobierno, ¿eh? Y el caso de Hugo Veras, que es el que más le ha chocado a mucha gente de la población, porque vieron en Hugo Veras un joven con muchas capacidades, mucha formación, lo vieron proyectarse políticamente, y hay algunos que dicen que a veces el karma se impone. ¿Por qué dicen eso? Porque Hugo le hizo una jugada muy fea a toda una candidatura que él le tuvo en el PRD, una candidatura a la alcaldía montada, donde muchos regidores, todo el equipo que se involucró para acompañarlo a él en ese proceso de su candidatura a la alcaldía por el PRD, de último momento, Hugo dejó plantada a toda esa militancia que además gastó mucho dinero para proyectarse y poder alcanzar, digamos, alguna regiduría, y eso no se lo perdonan esos candidatos que se quedaron con el moño hecho cuando él decidió dar el paso hacia el PRM. Hay otros que dicen que una vez él entró al PRM, a pesar de haber dado el paso, en el PRM no se consideró a Hugo Veras como un PRMista, y que por eso parece ser que en todo el contexto de estas operaciones el PRM le saca pie y no lo protege. No lo protegen porque no lo sienten uno de ellos. Eso se ha estado diciendo José Tomás. Y ahí está la situación. El ministerio ha presentado unos 25 puntos acusatorios en este expediente, que cuando tú lo ves y lo lees, tú te das cuenta que el Ministerio Público se preparó. No es solo una cosa circunstancial. Yo mismo llegué a pensar en algún momento, esto quizás es una bola de humo, una cortina de humo para ocultar otras situaciones sociales, pero el problema parece que es más grave de lo que uno se creía, José Tomás. Sí, lo que pasa es que toda esa incredulidad está fundamentada en la experiencia que hemos acumulado por años en la República Dominicana. No estábamos acostumbrados a que el Ministerio Público, como el órgano responsable de coordinar y de realizar la política de persecución penal y criminal del Estado Dominicano, realizara investigaciones con la profundidad y con el rigor como lo está haciendo ahora. El Ministerio Público, liderado por la Procuradora General de la República, la señora Miriam Germán Brito. Tampoco vimos en ningún momento desde su creación a una Procuraduría especializada en persecución de la corrupción administrativa, mejor conocida como PEPCA. No habíamos visto a una institución tan diligente, a una institución realizar la investigación con toda la profundidad, con toda la responsabilidad, con apego a lo que establece el Código Procesal de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque ahora hay la intención y la decisión y el compromiso de que esos procesos de investigación sean llevados de manera tan ajustados a la ley, tan ajustado a la normativa procesal penal de la República Dominicana, que vayan acompañados de evidencias suficientes, de un fardo probatorio tan fuerte y tan sólido como que sea imbatible en un juicio de fondo. Entonces, esa es la diferencia, que en la República Dominicana los casos que investigaba el Ministerio Público históricamente eran casos que llegaban a los tribunales vacíos, llegaban como con una estructura que está hueca por dentro, que hay nada que hacer, que cuando tú la tocas con un dedo, esa estructura colapsa.
Cuando hay una investigación con el rigor suficiente, cuando el Ministerio Público se toma el tiempo suficiente para no festinar una investigación, para no presentar algo mostrenco, algo incompleto, algo tan débil que no resista el escrutinio de un juez y que no llegue ni siquiera a juicio de fondo, por falta de pruebas, por falta de un rigor, de una investigación lo suficientemente fuerte. Entonces estábamos acostumbrados a eso, a expedientes mostrencos, a expedientes que no podían avanzar en justicia. Entonces la corrupción campeaba, los corruptos, los responsables de actos corruptos, que los conocemos. Aquí todo el mundo sabe quiénes han sido corruptos. Aquí todo el mundo sabe que aunque no hayan ido a la cárcel, se han robado miles de millones de pesos a través de la historia. Entonces lo que está pasando ahora es una nueva era del Ministerio Público. Es un antes y un después del Ministerio Público que dirige la señora Miriam Germán Brito. Y eso hay que reconocerlo. Hasta los más iracundos detractores tienen que reconocer eso, que estamos viviendo una nueva era en la investigación de los hechos criminales y penales en la República Dominicana. Y por eso estamos recibiendo tantas revelaciones que nos sorprenden, Nos sorprenden porque uno no se imaginaba que había una madeja tan tediosa, tan bien armada, tan bien tejida alrededor del caso de Transcorp Latam y el contrato que suscribió con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el Intran. Uno no sabía que había un nivel de complicidad tan bien tejido, tan bien organizado, tan bien amarrado para que operara como una red delictuosa que, según ha dicho el Ministerio Público, no lo estoy diciendo yo porque todo está escrito en ese documento de 304 páginas que presentó el Ministerio Público para sustentar la solicitud de medidas de coerción consistente en 18 meses de prisión preventiva, el plazo máximo que puede pedir el Ministerio Público como medida de coerción, y la declaratoria de la complejidad del caso, porque ya lo ha anticipado el Ministerio Público en la persona de la Directora Nacional de Persecución, Jenny Berenice Reynoso, y del director de la PEPCA, Wilson Camacho, que habrá nuevos imputados por el caso de Transcorp Latam. Hay hasta ahora 10 personas apresadas: Hugo Veras, exdirector del Intran, el señor Jochi Gómez, cercanos colaboradores de Hugo Veras, gente tan cercana a él como, por ejemplo, la persona que dirigía el despacho, que uno no entiende qué hace un jefe de gabinete o un director del despacho si los directores tienen subdirectores y los ministros tienen a viceministros. Entonces uno no entiende qué es lo que hace la figura de el jefe de gabinete en el caso de los ministerios y el director del despacho en el caso de los directores generales. Yo pienso que son cargos innecesarios que no están establecidos en la Ley de Función Pública y creo que tampoco en la Constitución de la República. Entonces, de acuerdo al órgano persecutor, el señor José Ángel Gómez Canaán, Jochi Gómez, habría implementado una red privada con la que podía interceptar datos personales o información corporativa confidencial tras el contrato entre Transcorp Latam y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el Intran. Además, dice que el exdirector del Intran, Hugo Veras, concertó con Jochi Gómez para obtener una red de radiofrecuencia privada que utilizaría frecuencias atribuidas al servicio fijo en la banda de los 2.300 MHz. De acuerdo al órgano persecutor, el propósito de esa frecuencia, de esa red, era para que Jochi Gómez pudiera expandir su capacidad de espionaje y vigilancia, ya que al operar esta banda implementaría una red privada
con capacidad de interceptar y capturar señales de comunicaciones cercanas que utilizan la misma frecuencia o frecuencias adyacentes. Recuerden que el director, el presidente de el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Guido Gómez Mazara, dio a conocer que había sido cancelada esa frecuencia, que había sido cerrada esa frecuencia porque estaba operando de manera irregular, de manera violatoria a la Ley General de Telecomunicaciones porque no contaba con el permiso, y que cuando le preguntaron al señor Jochi Gómez admitió que sí, que tenía operando esa frecuencia. Cada vez que subían esa antena, que prendían, bueno, pues detectaba la señal el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, y por eso Guido Gómez Mazara, el presidente de el Indotel, informó que cerraron, que suspendieron esa frecuencia. Entonces, dice el Ministerio Público que al espiar otras redes cercanas, Jochi obtenía el acceso a llamadas telefónicas, transmisiones de video, datos de navegación por internet, oigan eso, incluso mensajes de texto sin la autorización del propietario de la red legítima. O sea, Jochi Gómez, a través de ese entramado tecnológico de la más alta generación, podía espiar a todo el mundo. Podía espiar a todo el mundo. Inclusive, ese documento de solicitud de medida de coerción presentado por el Ministerio Público dice que Jochi Gómez aprovechó la instalación de los semáforos conforme al contrato que suscribió con el Intran para instalar dispositivos y unas 35 cámaras que no estaban estipuladas en los pliegos de referencia, en las condiciones del contrato. ¿Para qué? Para regalarle cámaras de videovigilancia, 35 en total en puntos estratégicos al Estado Dominicano. Para regalarle dispositivos de alta sensibilidad para obtener información clasificada, especial, privilegiada, para seguir inclusive en tiempo real el desplazamiento del presidente de la República, que es un tema de alta seguridad nacional. Eso lo dice el Ministerio Público en este documento de 304 páginas para avalar la solicitud de medidas de coerción consistente en prisión preventiva por 18 meses, impedimento de salida del país de Jochi Gómez, de Hugo Veras y los demás encartados en esta operación que el Ministerio Público ha denominado Operación Calamar. No, Camaleón. Perdón, Operación Camaleón. Perdón, si tú me corriges, Calamar es otra operación. Que se acabó aquí la fauna y la flora marina. Claro. No, hay mucho más. Hay muchos más. Entonces lo que uno se pregunta es, señores, ¿cómo caramba este hombre que ya era reconocido por múltiples querellas vinculadas a esas violaciones, a temas de espionaje, a temas de pinches telefónicos, a temas de interceptación de comunicaciones y de mensajes, tanto hablados como escritos? Si ese hombre era reconocido por esa actividad delictuosa, ¿por qué en ese gobierno de Danilo Medina, cuando ya estaba concluyendo, cuando ya había concluido, que ya estaba en un proceso de transición, junio del 2020, firman ese contrato para suplirle tecnología del más alto nivel al Ministerio de Defensa para ser utilizada en temas de seguridad nacional a ese personaje? Y por encima de eso, ¿pero quién llegó al Ministerio de Defensa con la llegada de Luis Abinader al poder? El teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa. No pudo investigar ese contrato. Es un hombre no importa de quién sea, pero tenía la responsabilidad histórica
de auscultar en ese contrato. Es que es un hombre de Hipólito, no me venga. Es un hombre de Hipólito que entra. Pero es que a mí no me importa que sea un hombre de Hipólito, Carlos Luciano Díaz Morfa, el teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa. A mí no me importa que sea un hombre de Hipólito o de quien sea. De quien él tenía que ser en ese momento era del Estado Dominicano. Defender la seguridad nacional y revisar ese contrato que habían suscrito, porque alguna sospecha tiene que generar ese contrato. ¿Y por qué Danilo Medina no firmó ese contrato antes? ¿Por qué Paulino Sen, que se enteró que los 4 años de Danilo Medina, los cuatro últimos años de Danilo Medina como ministro de Defensa, ¿por qué no suscribió ese contrato antes? Si lo suscribieron en un proceso de transición cuya legitimidad, cuya legalidad tú no cuestionas, porque un presidente que se respete evita suscribir acuerdos o proyectos que envuelvan miles de millones de pesos y por largo tiempo, cuya ejecución va a ser responsabilidad de un gobierno nuevo que inicia, que era el caso de Luis Abinader. Pero ahí había protección, José Tomás, ahí había protección. Sí, déjame decirte que esa protección es de tal magnitud que uno dice, ¿tú crees que, Jochi, un secreto a voces que se sabía en este país? Porque cuando Leonel Fernández denuncia eso, no se quisieron comer a Leonel Fernández. Y se burlaron de él. Cuando Leonel Fernández dijo aquí, cuando estalló el sabotaje a la red semafórica, y Leonel Fernández dijo en esos días subsiguientes que a través de los semáforos estaban siendo realizadas actividades de espionaje que le estaban dando seguimiento a la gente. No, hubo gente aquí que comenzó a burlarse de Leonel Fernández. Señores, un expresidente de la República en 3 ocasiones mantiene canales de información de primer nivel. Entonces ahora, esto que está revelando el Ministerio Público le da la razón a Leonel Fernández. Jochi Gómez instaló 35 cámaras que no estaban incluidas en los pliegos de referencia, en los requerimientos y en los compromisos que él tenía al contratar con el Intran. Instaló además otros dispositivos para realizar labores de seguimiento, de vigilancia y de espionaje, como lo ha establecido el Ministerio Público. No lo estamos diciendo nosotros como medio. Está ahí, en esas 304 páginas presentadas por el Ministerio Público como sustento para solicitar la medida de coerción de 18 meses en prisión preventiva y declaratoria del caso complejo. Entonces aquí hay que plantear los temas con la crudeza que merece. Aquí hay que analizar los temas desde el verdadero enfoque. Aquí operó una organización que se coaligó también para tapar eso. Están acusando a unos de los cargos en contra de Jochi Gómez, es coalición de funcionarios, porque según lo que establece la definición jurídica, coalición de funcionarios es unirse con otros funcionarios, generalmente de menor jerarquía que él, subalternos de él o no, porque pueden ser funcionarios de igual estatus, de igual posición de otras instituciones, para defraudar al Estado con más de 1.000 millones de pesos y para lograr la firma de ese contrato por 1.300 y pico de millones de pesos con Transcorp Latam, que era lesivo al Estado Dominicano. Entonces también hubo coalición de funcionarios para encubrir ese contrato, para encubrir la afectación que había para el Estado Dominicano con ese contrato para suplirle tecnología de última generación al Ministerio de Defensa, que era utilizada para temas tan sensibles como temas de seguridad nacional. Y por eso, ¿por qué tuviste que sacaron al cerebro que manejaba el C5 del Ministerio de Defensa? ¿Por qué lo sacaron a Luis Rafael Liz Ballester y lo pusieron como director de migración? Eso es para uno analizarlo. Uno se cuestiona por qué coincide una cosa con la otra. Sacan a Luis Rafael Ballester del C5, que era el cerebro, el hombre que más sabe de eso, de tecnología, de seguridad, de ciberseguridad, de todo eso, de la tecnología de última generación aplicada a temas de seguridad nacional. Lo sacan de ahí y lo llevan como director de migración. Hay quienes dicen que fue un premio, precisamente porque él de alguna manera desenmarañó todo ese lío que había en ese contrato
suscrito con el Ministerio de Defensa en el gobierno de Danilo Medina, cuando ya no tenía derecho para hacer eso, porque era un momento en el que Danilo Medina tenía que estar preparando la transición, tenía que estar preparando el gobierno, organizando el gobierno para entregarle al presidente Luis Abinader, que ya en ese momento, en junio del 2020, era presidente electo, y que el Estado, Danilo Medina como presidente y el ministro de Defensa de ese momento, no tenían la calidad legítima para suscribir un acuerdo con el Ministerio de Defensa y Transcorp que comprometía al Estado Dominicano por tanto tiempo a futuro, porque ya ellos se iban del gobierno y lo hicieron con toda la malicia, lo hicieron con toda la mala fe. Pero José Eso Tomás, yo pienso que lo hicieron con toda la mala fe. Oye, José Tomás, más allá de la cifra involucrada en este entramado corrupto de espionaje, el propio espionaje y las informaciones de seguridad que se tienen en manos de Hochi es mucho más grave. Porque yo te voy a decir una cosa. Aquí hay muchos que piensan que aquí no hay cárcel para Hochi Gómez. ¿En qué sentido? De que un individuo que ha manejado tantas informaciones clasificadas, un tipo capaz de traer a Pompeo aquí. Uno puede decir cuáles serán los vínculos también que puede tener este sujeto con un departamento de Estado o en Estados Unidos. Porque para tener esta fortaleza de este tipo, obviamente que el tipo estuvo rodeado de una serie de complicidades que, de seguir el Ministerio Público con sus indagatorias, va a dar al traste de muchos nombres que se van a revelar. Entonces, ¿cuántos involucrados hay? ¿Hasta dónde se comprometen, señores, informaciones clasificadas de tantos funcionarios, que por lo cual algunos piensan hasta qué punto a Hochi lo van a encauzar teniendo tantas informaciones, porque es un preso que las cárceles le quedan chiquitas? Y yo creo que en ese sentido que hay que alabar la determinación del Ministerio Público y la del propio gobierno, que quieras o no, aún los críticos más fuertes del gobierno y del presidente Luis Abinader tienen que reconocer que aquí en este gobierno ha habido una apertura para no apañar expedientes y meter la mano para que no salgan. Ahora bien, a Hochi Gómez hay que protegerlo. A Hochi Gómez no le puede picar un mosquito ni darle dengue. Porque ese hombre tiene informaciones clasificadas al más alto nivel, y aquí posiblemente de todo el mundo, porque si tenía la facilidad de esas altas tecnologías para poder vigilar hasta el propio presidente, como tú dices, el tipo entonces tiene informaciones para él meter al medio a mucha gente. Entonces, ese es un preso de alta peligrosidad, porque tiene muchas informaciones. Además, acuérdate que el que se mete en una cosa como esta tiene muchos archivos hasta en las nubes de informaciones. Le pueden incautar todo y desbaratar los equipos, como una vez se lo hicieron. A él una vez le incautaron equipos. Sí, ¿no? porque le hicieron un allanamiento en sus oficinas. Pero ya eso de incautación de equipos no elimina evidencia, porque las evidencias de ese tipo de espionaje se mandan a las nubes, y en las nubes hay muchos espacios para ocultar cosas. Lo importante es que el Ministerio Público asumió la responsabilidad que le corresponde, la responsabilidad que pone en sus manos el Código de Procedimiento Criminal, el Código Penal de la República Dominicana y la propia Constitución, que define al Ministerio Público como el órgano que tiene en su poder el monopolio de la investigación. Es el órgano que dirige la política criminal y penal del Estado Dominicano. Y aquí quien quiera desdecir, quien quiera desmentir que no hay independencia en el Ministerio Público, es porque es un miope, porque está ciego, porque no quiere admitir una realidad. Estos casos jamás habrían sido investigados con el rigor con que lo ha hecho el actual Ministerio Público si no hubiera un real
respeto por esa independencia del Ministerio Público, porque cuando hablamos de Jochi Gómez, hablamos de un hombre que tuvo mucho poder en todos los gobiernos. Además, no sé si recuerdas cuando hablaron, por ejemplo, en las elecciones internas del PLD en el 2019, que falló el sistema automatizado de cómputo electoral, que Leonel Fernández lo denunció. A eso también está vinculado Jochi Gómez. Lo vincularon también a la infiltración, al pinche de teléfonos de figuras importantes, de figuras notables en la República Dominicana. Le incautaron equipos también. Entonces, mañana a las 2 de la tarde, nosotros nos vamos a enterar de otros tantos detalles, porque yo pienso que el conocimiento de esa medida de coerción hay que seguirla muy de cerca, hay que ver todas las informaciones, todo el debate que se va a producir allí, porque el juez de la Oficina de Servicios de Atención Permanentes, de los Servicios Judiciales de Atención Permanente, Rigoberto Sena, aplazó para mañana a las 2 de la tarde la continuación del conocimiento de la medida de coerción en el caso de la operación Camaleón. Esto para permitir que los abogados de la defensa de Jochi Gómez y de Hugo Veras conozcan el expediente, lo puedan estudiar. Como ustedes saben, son 304 páginas y que el abogado de la defensa debe leer entre líneas, debe entender, debe analizar, debe validar cada una de las justificaciones que da el Ministerio Público para solicitar esta medida de coerción que pide de 18 meses de prisión preventiva, impedimento de salida del país. En el caso de Jochi Gómez, visto desde la perspectiva que uno conoce, uno puede asegurar que hay razones para solicitar la prisión preventiva por 18 meses como medida de coerción. ¿Por qué? Porque en el propio documento de solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público revela que Jochi Gómez tenía en su poder una comunicación confidencial que dirigió la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa al Contralor General de la República, pidiéndole información de los pagos que había recibido Jochi Gómez por el contrato suscrito con el Intran a través de la empresa Transcorp Latam. Y esa comunicación, que forma parte de una investigación del más alto sentido de secretismo, de confidencialidad, Jochi Gómez la tenía en su poder. O sea que, según ha dicho el Ministerio Público, textualmente, Jochi Gómez tenía infiltrada la investigación que estaba siguiendo el Ministerio Público, liderada por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción y la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción, que dirige Jenny Berenice y Wilson Camacho. Él tenía infiltrada la investigación y de alguna manera estaba impidiendo que esa investigación fuera avanzada con la celeridad que quería el Ministerio Público y como se había planteado. O sea que mañana, a partir de mañana a las 2 de la tarde, que yo estoy casi seguro que tampoco mañana va a concluir el conocimiento de la medida de coerción, eso se llevaría aquí mínimo 2 o 3 semanas, porque aquí las medidas de coerción han degenerado, han sido convertidas como en un juicio de fondo. Aquí extienden tanto tiempo el conocimiento de una medida de coerción como si fuera un juicio. Y eso es cuestión que tiene que pasar en 15 minutos. Lo que tiene que ver el juez es cuál es la acusación, si tiene mérito esa acusación, si soportaría la dilucidación en un tribunal colegiado, ¿verdad? Porque la medida de coerción es una etapa preparatoria. Una de las tantas. Una de las tantas. Claro. No, porque, por ejemplo, hay 7 medidas de coerción posibles que están establecidas en el Código Procesal Penal. Tú tienes el impedimento de salida, tú tienes la colocación, la localización con la colocación de localizadores electrónicos, tú tienes la presentación periódica ante una autoridad competente, o sea, por ejemplo, ante la Procuraduría o ante la Fiscalía de la República, tú tienes la prisión domiciliaria, tú tienes el impedimento de salida del país y tú tienes la prisión preventiva
que es la medida más gravosa. Entonces, ¿cuál es la diferencia para aplicar una medida y la otra? Bueno, la prisión preventiva generalmente la piden para personas que pueden ser un peligro para el curso de la investigación, o sea, que puede de alguna manera obstruir la investigación, puede que lo puedan matar también. Sustraer datos. O que lo puedan matar. Claro que sí. Por eso lo protegen con esos cascos y chalecos. Puede sustraer datos que puedan frustrar la marcha de la investigación o la marcha del proceso mismo, ¿verdad? Pueda irse del país, pueda huir del país o pueda influenciar, pueda presionar a testigos que a futuro o que en un juicio de fondo puedan declarar en su contra. Entonces, cuando esa persona no tiene el suficiente arraigo para presentarse en el proceso cada vez que sea llamado, entonces piden una prisión preventiva por los meses que quieran. En este caso están pidiendo el tiempo mayor, que son 18 meses. Entonces, si usted no ofrece ese peligro de fuga ni peligro para la integridad del proceso, para la buena marcha del proceso, pueden pedir una medida más benigna. Pero por eso el Ministerio Público ha pedido prisión preventiva para todos. Ok. Para todos. José Tomás, aquí hay una expresión en latín que se dice inter parenter nostri, aquí entre nos. Mucha gente está pensando que en el caso de Hugo Veras, el ser un neófito en materia de administración de la cosa pública, mucha gente cree que esa inexperiencia en asuntos de Estado tiene que ver mucho, y muchos han pensado que fue entrampado. No le estoy liberando, ni lo estoy condenando, porque el Ministerio Público tiene ahí ya los expedientes con unos 25 puntos. Ahora bien, el ser un neófito, un novato, un novicio, un bisoño en materia de cosas de Estado, quienes deciden los fondos para desembolsarlo en cual u otra dirección, más las maniobras de otros funcionarios, quizá de mayor y superior en el tema de funcionario con relación a él. ¿Tú no piensas que le dieron esas facilidades para ver si pasaba y toda esa cuava le está cayendo solamente a Hugo Veras? No, recuerda, mira, Hugo Veras es un profesional de la comunicación que tiene una trayectoria profesional muy exitosa. Y en el mundo de la comunicación, como empresario, como profesional, él es un hombre que tiene una trayectoria de mucho reconocimiento y de mucho respeto. Eso es lo que uno conoce de Hugo Veras. Yo me considero ser su amigo. Le tengo muchísimo nivel de consideración, un sentimiento que es recíproco, porque también he recibido un trato muy afable de parte de él. Hugo Veras es una persona muy afable, es un tipo muy llano, de muy fácil trato. Ahora, su condición de funcionario público ya es otra cosa. Tengo conocimiento de que personas cercanas a él le advirtieron en muchas ocasiones respecto a ciertos personajes de los que él se hizo rodear, a personas a quienes él le dio posiciones de importancia, sobre todo ese que está preso, que era el director del despacho. Cuando hablamos del director del despacho, es la persona, es el poder detrás del trono. Es la persona que cuando va donde cualquier otro subdirector o donde cualquier viceministro le dice, el señor ministro dijo, o el señor director dijo, y lo que esa persona instruye, todo el mundo lo entiende, que es una instrucción dada por el funcionario superior jerárquico de todos y al que él representa, porque eso es lo que aquí entendemos como director de un despacho o jefe de gabinete. El conocimiento que tengo es que muchos amigos de Hugo Veras le recomendaron y le advirtieron que tuviera cuidado con personas de las que él se rodeó y a las que él le dio posiciones de importancia. Entonces, no sé qué tan cierto sea eso, pero esa información la recibí por varias vías. Yo no tuve la oportunidad de eso porque tampoco conocía quién era el tinglado que rodeaba a Hugo Veras, pero sí tengo conocimiento de un personaje que trabajó con él, que fue a una institución pública a hacer una de las propuestas más deshonestas que yo haya conocido en materia
de manejo de la publicidad en una institución pública. Entonces, o lo metieron al medio, o él se dejó meter al medio. Pero vamos a una pausa. Yo pienso que él se dejó meter al medio. Bueno. Él se lanzó a la hoguera. Vámonos a una pausa y regresamos en breve para calmar un poquito esto. Sí. Aquí estamos de nuevo, señores, ya casi al final, al cierre de este matutino Su Mundo. Señores, hay que destacar y felicitar a la provincia de San Juan de la Maguana, que en el día del sábado se hizo una convocatoria de todos los grupos sociales de la sociedad civil, eclesiástica, religiosa, católicos romanos, católicos de la ICABDO, dirigida por Monseñor Rogelio, Padre Rogelio. Discúlpeme, señor Cora, antes de que usted continúe, ¿le puedo hacer una pequeñita acotación? Désela. Porque acaba de cometer un anacronismo que ya mucha gente lo está convirtiendo en algo normal. La provincia no es San Juan de la Maguana. Sí. La provincia es San Juan. San Juan de la Maguana es el municipio cabecera o el municipio principal de la provincia San Juan. Eso para que... Perfecto. Yo sé que fue un lapsus. Pero en la provincia de San Juan, acatando esa recomendación del maestro, la provincia de San Juan se dio una gran cita en el muro de la presa de Sabaneta para decirle que no a la explotación minera. Allí estuvieron las autoridades locales, allí estuvo también el senador Félix Bautista y todos los demás funcionarios y más de 20 sacerdotes, pastores, la presencia del obispo de la diócesis, que es Tomás Alejo, y la presencia del obispo del pueblo, el padre Rogelio, quien hizo un gran despliegue de trabajo y publicidad, casa por casa en esa comunidad, entregándole un pliego de informaciones educativas para que la gente de San Juan de la Maguana sepan agua sí, oro no. En una provincia donde que se le llama el Granero del Sur, la explotación minera sería lo más terrible. Vamos a oírlo brevemente ya casi en el cierre, lo que dice el obispo del pueblo que estuvo ahí presente en esa actividad. Adelante. Señor, ¿cuál es la razón por la que estamos aquí? Aquí en San Juan tienen que abrir los ojos. Históricamente aquí han vivido sin oro y ahora la Gold Quest, esta compañía, viene con el pretexto de la explotación de oro. Pero tan solo tienen que pensar esto. ¿Cuántos galones de agua se va a sacar una onza de oro? Miles y miles. Lo que significa en ese caso que el agua es más importante pues que el oro en esta zona. Han convocado a un encuentro de carácter ecuménico y nosotros como Iglesia del Pueblo, la ICAP, Iglesia Católica Apostólica Caribeña, Brasileña, estamos aquí haciendo presencia, acompañando a los campesinos y sobre todo a la gente más pobre. Ya nosotros vamos a ir porque hemos pasado casa por casa en toda, repartiendo, entregando este documento que para nosotros es vital. Pues por lo tanto, caminando con el pueblo, que es lo que sabemos hacer, y sobre todo acompañándole en sus exigencias y en el respeto a los derechos de los más pobres. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos, muy bien. ¿Tú cómo estás? Excelentemente bien. Para que está más como también. Muchos dirigentes a nivel nacional se dieron cita ahí, los ambientalistas, vino gente de Santiago, de La Vega, de todo el país y también de Sánchez Ramírez. ¿Por qué? Para verse en el espejo de lo que ha ocurrido en Sánchez Ramírez con la Barrigol, que le ha contaminado todas las aguas a la provincia de Sánchez Ramírez, que esas son de las riquezas que crean pobreza en la República Dominicana y por tanto
San Juan de la Maguana está de pies con sus autoridades y con el pueblo para evitar que allí se explote esa mina que lo que le va a dejar es muerte ecológica, le van a dañar las aguas, van a dañar el granero del sur, y es por eso que hay que apoyar en contra de una serie de comunicadores pagados que están por ahí vociferando para que se exploten esas minas. Esas minas de oro hay que dejarlas ahí en la tierra, porque la mejor mina, como dicen ellos allá, es el agua, porque el agua es vida y es un regalo de Dios. De manera que allí estuvimos, José Tomás, todo el fin de semana, Rogelio, varias comunidades, todo el mundo ahí a una sola voz. El agua es un tesoro y vale más que el oro. Vamos a ver rápidamente cómo está la cotización del dólar, del euro y también el mercado de los combustibles. Vamos a ver cómo están los precios para tener una idea de cómo nos castigará el bolsillo. El dólar para la compra a 58,65, el euro a 63,50. Para la venta, el dólar 60,15, para la venta el euro a 69. Las gasolinas, vamos a ver si tenemos el precio de los diferentes tipos de gasolina. El tipo premium cuesta 290,10 centavos, la regular 272,50, el gasoil premium 239,10, el regular 221,60, el gas licuado 132,60 centavos y el gas natural 43,97. Y al final informarles que el huracán Zurdo se ha formado en el Golfo de México y desarrollará una trayectoria hacia Florida, Estados Unidos, donde impactará el miércoles como categoría 3 y vientos máximos sostenidos de hasta 205 kilómetros por hora. El fenómeno es considerado zurdo porque su ruta será diferente, con movimiento de oeste hacia el este a los huracanes normales que se fortalecen en el Atlántico de este hacia el oeste. De hecho, estamos en la fase de la temporada ciclónica que desarrolla este tipo de comportamiento meteorológico. Octubre y noviembre son meses de ciclones zurdos eventuales, es una información que recibimos de el experto meteorológico Jim Suriel, señores, y hasta aquí el programa de este día lunes 7 de octubre del año 2024, agradeciéndoles a todos ustedes la amabilidad de su sintonía. Pasen un feliz resto del día. Nos encontramos mañana. Continúen con la programación, la parrilla programática de Multimedios Mundo para ustedes, que son los mejores.